Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Muchísimas gracias por acompañarnos en este súper miércoles de webinar de Skenda. Ya veo que se están empezando a conectar y bueno, ya nos han platicado que pues muchas veces en este horario pues siguen trabajando o están saliendo justo de la clínica, ¿no? Entonces, bueno, pues no se preocupen, nos pueden ir escuchando en su celular o si están entrando de guardia y demás, bueno, pues pueden disfrutar de la charla, ¿de acuerdo? Muy bien, pues ya saben, vamos a comentarles rápidamente algunas cosas muy rápidas. Primero que nada, pedirte que compartas esta transmisión con más colegas. Recuerda que si estás en Facebook, pues lo puedes hacer a los grupos a los que perteneces, ¿no? O puedes etiquetar colegas o puedes inclusive pues compartir la publicación, ¿ok? También queremos invitarte a suscribirte a nuestro boletín de eventos. Este boletín, pues como ya lo hemos mencionado millones de veces, trae todos los eventos pues que vienen, ¿no? Ya no de este año, de todos los eventos que vienen. Muy importante, no solamente publicamos nuestros eventos, publicamos los eventos de todo mundo, no importa la marca, no importa la institución, no importa. Publicamos todos los eventos, tanto en redes sociales como en el boletín. Y para suscribirte, pues es muy sencillo, solamente tienes que entrar a nuestra página de internet, que es www.skenda.com.mx. ¿De acuerdo? Y bueno, te recordamos que estamos estrenando página. Entonces, bueno, puedes visitarnos, suscribirte al boletín y bueno, pues revisar todo lo que traemos. ¿Se vale? Bien, se acerca pues el... Espérenme. Sí, es que perdí por aquí mi Super Watts. Aquí está. Bien, entonces les decía que se acerca ya el CBDL, ¿no? Y les queremos comentar que estén pendientes de nuestras redes sociales porque va a haber información valiosa y va a haber sorpresas y va a haber algunas dinámicas muy interesantes para que estén pendientes y bueno, pues se diviertan junto con nosotros e inclusive, pues repito, va a haber sorpresas, ¿no? En donde bueno, pues no les quiero adelantar, mejor estén pendientes de las redes para que puedan participar con nosotros. ¿Sale, vale? Muy bien. Déjenme ver por acá, perdónenme que me volteé, pero es que ahora mi monitor quedó de este lado. Y saludamos a Francisco Javier desde Tlaxcala, ¿cómo estás? Norce Z, buenas noches. Chío Ortega, saludos. Saludos a Chío, la rockstar. Melusa Pichardo desde Metepec, en Estado de México. Gus Aparicio desde Apizaco. Mariana Janeiro desde Buenos Aires, Argentina. Marina, ya tenías un rato que no nos mandaba saludos. Te mando un fuerte abrazo hasta allá. Espero que todo muy bien. Gracias, Marina. Veterinaria Nendive desde Argentina también. Gracias. Carlos Castro, saludos y abrazo gigante desde Monterrey. Muchas gracias, Carlos. Esperamos pronto ya tenerte por acá compartiendo también, ¿eh? Luis Felipe Sonorza desde Ecuador. ¿Cómo estás, Luis Felipe? Buenas noches, gracias por conectarse. Alejandra Morales, buenas noches. Coret Rivera, no hay audio. Fíjate que cuando estaba que debía estar la música, olvidé compartir el audio. Es por eso, Corete, que a lo mejor te sacaste de onda. Yo también. Saúl Bravo Soto, buenas noches. Luis Fernando Medina, cordial saludo. Elba Feliz, saludos desde Texcoco, Estado de México. Armando Macotela desde Tizayuca, Hidalgo. Ana Álvarez desde el Estado de México. Fausto Mendoza desde Moroleón, Guanajuato. Es donde hacen la mezclilla, ¿no? Creo en Moroleón, Guanajuato. Bien, pues antes de comenzar con nuestra charla, quiero enlazarme justamente con alguien también de Monterrey, que todos ustedes conocen. Me voy a enlazar con la doctora Julia Torres, quien es la presidenta de Convepe Nuevo León y que tiene un mensaje muy importante que platicarnos. Julia, ¿estás por ahí? Bienvenida. Hola Israel, ¿cómo estás? Buenas noches. Sí, saludos a todos desde Tierras Regias. Oye, pues bienvenida y platícanos, tienes algo muy interesante que comentarnos.
Bueno, primero, muchas gracias por la oportunidad siempre y el apoyo de Skenda, de Citlali, de Israel, de todo su equipo, para dejarnos compartir nuestros proyectos y para apoyar a los talentos de regios, ¿verdad? Siempre estaré agradecida por eso. Y también, pues, felicitarlos por el día de ayer, el Día del Veterinario, que espero que todos se la hayan pasado muy bien, hayan recibido muchas felicitaciones, hayan tenido mucho trabajo, que es la mejor manera de festejar para nosotros, teniendo mucho trabajo. Esta es una charla, es un regalito gracias también al ponente, que ya lo van a presentar, él también es regio, y gracias por aceptarlo y porque sabemos que tiene mucho trabajo siempre y se da un tiempo para compartir. Pues, o sea, el mensaje es, todavía falta, pero ya tenemos fechas para nuestro próximo congreso veterinario, 7, 8 y 9 de julio del 2022. Volvemos a Sintermex, volvemos de manera presencial, o sea, así como van las cosas, es muy probable, ya casi un hecho, que vamos de manera presencial. Y el enfoque para el próximo año es medicina interna, va a haber talleres también. Entonces es algo importante para que ya vayan agendando y preparándose para visitar tierras regias, que hay mucho que conocer. Los regios son hay mucha hospitalidad. Yo soy regia adoptada, no soy regia al 100%, pero ya me siento regia. Y mis hijos son regios, así que sí tengo ya la mitad de mi vida viviendo, más de la mitad de mi vida viviendo aquí en Monterrey. Y pues eso es más que nada lo que les quería comentar. El enfoque, medicina interna, algo que nos hace falta mucho. Y recomendaciones, hay que seguirnos cuidando todavía. Esta tercera ola viene fuerte y hay que seguir cuidándonos, no hay que bajar la guardia. Y yo sé que todo debe de continuar, pero en orden. O sea, creo que el orden es básico y pues nada más. Pues ya después de esta intervención y de darle las gracias como siempre a Skenda, a Citlali y a Israel, pues a lo que sigue y a lo que venimos. Gracias Israel, gracias Citlali, gracias Skenda y gracias Carlos Martínez. Al contrario, doctora, muchísimas gracias por la flor. Y bueno, pues estén pendientes. La verdad es que es un evento súper esperado. Y bueno, pues todos están así como, sí, no, sí, no. Bueno, obviamente si las condiciones lo permiten, pues va a ser presencial y eso está muy padre. Porque para los que no han ido, bueno, a las instalaciones de Sintermex, están padrísimas. Yo ya tuve la oportunidad de ir y la verdad es que está muy bien. La organización, obviamente, a cargo del comité del colegio, excelente. Normalmente hay 2 puntos de registro, entonces los cuellos de botella se evitan. Muy bien, muy, muy bien. Y aparte, ese recinto es muy cuidadoso, entonces seguramente, pues obviamente va a haber sanitización, separación de sillas y todo esto. Así es de que siéntanse tranquilos, obviamente vayan con su cubreboca, vayan cuidados, ¿no? Llévense su gelecito y bla, bla, bla. Y no se pierdan el evento, la verdad es que vale muchísimo, muchísimo la pena. Repito, yo ya tuve la oportunidad de asistir hace como 2 años. El 2019. Sí, hubiéramos ido también el 20, pero bueno, no se 20. pudo. Pero bueno, esperemos que para Padrísimo. estas fechas ya estemos casi la mayoría vacunados. Entonces, pues ahí va la cosa. Y aquí en Nuevo León están haciendo el futuro gobernador, y bueno, el ya electo nuestro gobernador. Hoy, de hecho, salieron los primeros autobuses, fueron muchos, más de 15, creo, autobuses. Hizo un convenio con Estados Unidos en la frontera de Laredo, Texas, y llevaron autobuses con empleados de diferentes empresas a vacunarlos. Entonces, vamos avanzando. Fue una buena opción y lo veo bien. Esperemos que así siga.
Pero hoy se fueron los primeros camiones a la vacuna fronteriza. Y ya creo que ya vienen de regreso, ya vinieron de regreso todos ellos, y fueron bastantes. Entonces ahí Pues vamos, eso, ahí vamos. claro, eso es una excelente noticia porque, bueno, hace que avance más rápido todo este rollo de la vacunación. ¿De Así acuerdo? es. Y si no te has vacunado, vacúnate, ¿no? Sí. Te exhortamos a que te vacunes. Hay que creer en la ciencia, como dicen por ahí. La ciencia ha salvado siempre a la humanidad, ¿no? Por eso es que existen todas las vacunas que existen. Así Muy es. bien. Pues listo, doctora, pues te agradecemos muchísimo el mensaje, Gracias. la invitación, de verdad no se lo pierdan, y si tienen alguna duda pueden visitar la página de Convepe Nuevo Nuevo León, León. Convepe NL, o el del Congreso, El Congreso, bueno, ahorita todavía se está se está armando. retransmitiendo, ajá, las charlas hasta el 1 de noviembre de que acabamos de terminar. Y pues en redes, en la página del Congreso, en la página del colegio, ahí van avanzando las noticias poco a poco. ¿Cómo encuentran al colegio y al Congreso en Facebook? Al colegio es Convepe Nuevo León. Y hay dos Convepes, Convepe Nuevo León y Convepe Nuevo León en la sociedad. El segundo, Facebook, ese es para el responsable de los animalitos, son cosas para ellos, o sea, no hay Para cosas los médicas, propietarios. o sea, sí, para propietarios. Y la del Congreso es Congreso Veterinario de Monterrey. Ok, perfecto. Pues ya Así es. saben, váyanse metiendo para que vayan viendo cómo van las cosas y bueno, puedan participar y no se pierdan este súper evento muy grande y que ha tenido un auge impresionante. Así es de que allá nos vemos en Monterrey. Y acá nos vemos. Doctora Julia Torres, muchísimas gracias, te Gracias. mandamos un fuerte abrazo y bueno, pues Realmente. obviamente quédate conectada para que no te pierdas Sí, la charla. aquí estoy. Muy bien, pues vamos a continuar y para ello, bueno, pues ya lo mencionó Julia, en nombre de todo el equipo de Skenda queremos felicitarlos por el Día del Veterinario que se celebró el día de ayer, el 17 de agosto, aquí en México, ¿no? Sabemos que en otros países se celebran días muy cercanos, pero aquí en México es el 17 de agosto. Obviamente todo el mundo se enteró porque hubo 1 millón de publicaciones bien merecidas para todos ustedes. Muchas felicidades. Y ahora sí, vamos a presentarles a nuestro invitado de esta noche. Él es el doctor Carlos Martínez, quien es egresado de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Cuenta con diplomado, a distancia en Medicina y Cirugía en Perros y Gatos por la UNAM. Presidente de la ACBAM en el bienio de 2001 a 2003 y es responsable del área de cirugía especializada en el Hospital Sierra Madre, justo ahí en Monterrey, Nuevo León, acá en México. Un placer recibir al doctor Carlos Martínez. Doctor, bienvenido. Déjame, te pido que reactives el audio, por ahí ya te llegó el mensajito. Ahí está. Ahora sí, iniciamos, ¿verdad? Sí, doctor, bienvenido. Muchísimas gracias por acompañarnos y gracias obviamente a Convepe por la vinculación para que estés esta noche compartiendo con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias. Muy honrado con la invitación. Gracias, doctora Julia Torres, quien he tenido la bendición de conocer desde hace algunos ayeres. Gracias, Israel, Citlali, y a todos aquellos que están apartando un poquito de su tiempo para acompañarnos en esta noche. Nos encontramos en Monterrey, Nuevo León, que es la segunda o tercera ciudad más grande de México, por lo menos con mayor densidad demográfica. Estamos muy cerquita de la frontera, como ahorita lo platicaba Julia, e Israel, de la frontera con Estados Unidos. Estamos en carro a 2 horas. Y por ende, gracias a Dios, esto nos permite tener una buena cantidad de trabajo, muy bendecidos con el mismo, porque a pesar de que escuchamos cada situación tan complicada, nosotros en el área de medicina y cirugía en perros y gatos, cada vez tenemos más trabajo y más ocupaciones. El tema de esta noche es diagnóstico rápido de claudicación en perros.
Mi propósito es tratar de dar un mensaje práctico, unos consejos o tips para diagnosticar de una manera rápida y sencilla las claudicaciones en los perros y los gatos. Siempre lo comento para todos los médicos, para todas las profesiones, para todas las especialidades. Creo que lo más importante y lo que debemos de cuidar y conservar es el diagnóstico. Vivimos en la era de la informática, en la era de la información. Cuando tú le das un diagnóstico a un propietario, lo primero que te dice es, te da 2 o 3 o 4 métodos de tratamiento. El diagnóstico es la clave, de ahí parte todo, el pronóstico, el manejo del paciente, todo parte de nuestro diagnóstico y por ende tenemos que cuidarlo. Al decirme cuidarlo es que creo muy honestamente que por ahí, con tal de lograr más clientes, vemos que se anuncian muchas cosas, ¿verdad? Consultas y cada quien se maneja como bien le decides, libre mercado, pero mi opinión muy personal es que cuidemos el diagnóstico. Tu consulta es muy valiosa, valora tu tiempo, valora tu experiencia, valora todos tus gastos físicos, todo eso se traduce en cuánto inviertes para un diagnóstico. Quiero iniciar con este tema, que es el eslogan, la motivación de AO Asif, que es el movimiento es vida, vida es movimiento. Todo lo que tiene vida tiene movimiento o algún tipo de movimiento. Y creo que es clave poder hablar del movimiento. Hay pocas cosas que frustran más al propietario de un perro que verlo cojear. Cuando vas con un propietario que te dice, oye, es que yo todos los días es mi terapia, salgo a pasear con mi perro, salgo a correr con mi perro, salgo a hacer esto, salgo a hacer aquello, y fíjate que desde hace algún tiempo ya no lo podemos hacer, o sea, ya está imposibilitado, está incapacitado, está cojeando. Es muy frustrante, lo he llevado con varios médicos, le han hecho muchos estudios y no hemos logrado dar con la causa. La intención de esta plática, yo sé que es algo muy básico, pero la base, insisto, es lo elemental, el determinar un diagnóstico. No todos nos gusta la cirugía o llevar el diagnóstico a un tratamiento quirúrgico, pero sí es responsabilidad de todo médico en saber diagnosticar, el poder decirle a nuestros clientes, a los propietarios o tutores, mira el problema que tiene tu mascota es la siguiente, y poder dar un diagnóstico acertado en tiempo y forma. Eso hace toda la diferencia. Y de ahí el manejo que se le da, vamos a partir de ello, ¿verdad? El movimiento es vida, vida es movimiento. Recordémoslo siempre, porque para nuestros clientes es determinante. Historia clínica, y esto no es nada nuevo, la historia clínica es determinante. La enorme mayoría de las veces los diagnósticos los llevamos a la historia clínica. Es decir, no todo el mundo tiene la posibilidad de tener un equipo de rayos X o un equipo de TAC o de resonancia o equipos sofisticados, pero todos en su clínica tienen lo que tiene que ver con la experiencia, el poder hacer una historia clínica detallada. Y la mayoría de las veces los clientes nos llevan al diagnóstico simplemente con la historia clínica, simplemente escuchando de lo que vamos a hablar en esta tarde-noche o noche en Monterrey, no sé cómo está en otras partes, es acerca de poner atención a los detalles. El realmente en ese momento de tu consulta, poner toda tu atención en el cliente y en tu paciente y en llegar a un diagnóstico oportuno. El poder decirle a tu cliente, mira, con toda seguridad estamos tratando de tal lesión.
Y para ello, la historia clínica te lo va a decir, no es lo mismo atender una claudicación de un paciente joven, que vamos a sospechar de una enfermedad de crecimiento y un grupo de enfermedades, a un paciente que sufrió un traumatismo, tuvo un accidente y por ende ya sabemos en dónde buscar, en un geronte, en un paciente senil, que podemos pensar en tumores, en enfermedades degenerativas, en un paciente que llega febril. Es clave la historia clínica y sin ella no podemos llegar a un buen diagnóstico. A mí enfermedades hereditarias, muchas veces el cliente te lo dice, oye, pues yo tuve al familiar, yo tuve a tal perro y padeció de lo mismo, ya sabes que puede tener displasia, todo ello, OCD, luxación patelar, tantas patologías que se desprenden de una historia clínica correcta. Sin la misma, podemos estar perdidos. Me frustra mucho ver que de pronto están en la sala de rayos X tomando radiografías y pregunto, ¿y de qué sospechas? No, bueno, es que me supieron decir, bueno, ¿y qué revisaste en el examen físico? Bueno, lo que pasa es que no me dieron información, ni siquiera venía el dueño. Bueno, ¿y qué revisaste? No, bueno, por eso quiero tomar radiografías. El estudio radiográfico es muy importante, pero es para confirmar una lesión que nosotros ya sabemos que tiene o ya podemos predecir. La lesión está en codo, está en cadera, está en rodilla y ya tengo 2 o 3 opciones para saber de qué se trata. No se vale pasar a la sala de rayos X, hacer estudios cuando tú ya no tienes claro por dónde va tu diagnóstico. Tenemos que tomarnos el tiempo para hacer una buena historia clínica y un buen examen físico. El examen físico es determinante. Él nos va a dar un buen porcentaje de nuestros diagnósticos. Insisto, no todo el mundo tiene la bendición de tener un equipo de rayos X, pero todos tienen sus manos. Y la historia clínica es saber escuchar al cliente, es hacer las preguntas oportunas, es poder observar a mi paciente, es darme el tiempo con dedicación, con atención, es de desarrollar lo que se llama ojo clínico, que aquí tenemos la dualidad con tanto equipo y con lo sofisticado que está hoy en día, equipos de diagnósticos, todo el panel diagnóstico, todo el gabinete radiológico y de laboratorio y tanta especialidad y subespecialidad, de pronto perdemos lo más importante que es el ojo clínico. Es poder ver al paciente, revisarlo correctamente y poder llegar a un diagnóstico oportuno. Entonces, todo va a iniciar con la observación a distancia. En ese momento no lo tienes que tocar al paciente. Simplemente lo voy a observar. Observar a distancia y voy a ver cómo está parado. Y vamos a revisar en ese momento atrofias musculares. Vamos a revisar asimetrías. Vamos a revisar si tenemos una correcta angulación. Vamos a revisar si el paciente puede permanecer parado. A veces ni siquiera pueden mantenerse parados. Hay claudicaciones que son muy sencillas, que son grado 3, grado 4, que tú ya sabes qué extremidad es y ya nomás vas a ver dónde está la lesión. Pero hay otras que son muy subjetivas y que incluso el propietario antes de ayudarte te dice, no, es que es la izquierda, es que es la izquierda y te lo garantiza. Y antes de ayudarte, te manda por otra parte, por otra vía. Entonces, la observación a distancia, simplemente desde que lo ves al paciente parado, y yo voy a revisar las angulaciones, las atrofias. Voy a ver la posición del codo. ¿Está un codo más alto que el otro? ¿Está un carpo, o un tarso más elevado que el otro? Vamos a ver unos dedos más abiertos que otros, obviamente donde hay más peso, los dedos se aprecian más abiertos, más separados unos de los otros. Vamos a revisar si las uñas están largas. Están las uñas más largas de una extremidad que otra. Vamos a platicar con el propietario en lo que estamos viendo al paciente. ¿Hay atrofia muscular? ¿En qué nivel está la atrofia muscular? Y simplemente, muchas de las veces, solo con la observación a distancia de mi paciente,
tengo una idea de dónde está el problema. Pero todo parte de la observación, de darse el tiempo. En este caso, pues salta a la vista. Es un cachorro y vemos que tiene esta hiperextensión tarsal y carpal, que es una tragedia que estamos viendo con esta distensión de ligamentos en muchos cachorros de pastor alemán, principalmente de raza muy pura, muy bonita, pero es evidente. O sea, no tenemos que hacer ya más nada, ya es más que claro lo que estamos viendo, pero en otros pacientes la observación a distancia es determinante. Lo vemos y aquí hay pacientes diferentes, ¿no? Hay algunos que te permiten palparlo, que están relajados. Siempre es importante acercarte. Yo tengo la impresión, y sobre todo en razas grandes, que se sienten mucho más cómodos si los revisas en el piso, no sobre una mesa. Acercarte despacio, ser muy gentil al tacto, a la palpación, no llegar presionando, no llegar estirando, no llegar gritando, cuidar nuestro tono de voz, cuidar que nos acerquemos y que no lo asustemos al paciente, que nos permita realmente revisar. Vamos a ver sus articulaciones. Muchas de las veces ya es muy evidente que una articulación está muy inflamada o que un músculo está muy atrofiado y por ahí nos vamos. Otra de las situaciones importantes con la observación a distancia tiene que ver con vamos a determinar, bueno, esto es un problema ortopédico, realmente es un problema de sus huesos, de sus articulaciones, es un problema neuromuscular, es un problema neurológico y vamos a revisar propiocepción, por ejemplo. Vamos a, simplemente al verlo, la observación a distancia es determinante. Sin tocarlo, antes de ponerlo nervioso, antes de ahuyentar al paciente, es evidente que cuando llegan a consultorios, nuestros pacientes pues se ponen muy nerviosos. Y al ponerse nervioso ya no actúan igual que en su casa. Entonces la observación a distancia es tan importante. Algo que nos ayuda mucho hoy por hoy es que los propietarios a veces nos da flojera porque con esto de que las mazotas se convierten en sus bebés, te quieren enseñar las fotos, el álbum familiar, ¿verdad? De cuando nació, de cuando creció, de dónde viene, cuando lo rescataron, cómo era, cuánto corre. Y de pronto nos llevan en un álbum de fotos de galerías en sus teléfonos que de pronto dices, ya no tengo tiempo de estar viendo esto. Pero algo muy importante es que en ocasiones sí nos llevan a videos que hacen la diferencia, porque simplemente llegan al consultorio y el perro no quiere cooperar, no te permite estar de pie. Entonces uno dice, la observación a distancia, pues sí, la observación a distancia, pero está echado. Y lo quieres parar y no se para, y lo quieres mover con la correa y no se mueve. Entonces te muestran un video y el video hace la diferencia. Vamos a ver aquí a Pelos, que es un paciente geriatra, que le duele todo, ¿verdad? Que ya le duele todo, que a la hora de observarlo, voy a ver una vez más, no se puede parar. Te dicen, oye, cuando se va a levantar, se levanta en cámara lenta como si fuera un robot. Cuando se va a echar, le piensa muchas veces. Se deja caer de golpe sobre el piso. Te dan información y uno ya entiende, bueno, ya a este paciente le duele todo. Este paciente, Pelos, en ese momento tenía dolor cervical, lo que le dolía impresionantemente, a pesar de su enfermedad degenerativa articular de codos y de rodillas y de cadera. El problema en ese momento tiene que ver con un dolor neurológico y esa es otra parte de la historia clínica. Los dolores articulares son importantes, la displasia es importante, pero de pronto si el dueño viene y te dice, mira, ¿sabes qué? Cuando se mueve, grita como si tuviese el zapato sobre el cuello, como si lo estuvieras pisando, da unos gritos terribles por lo regular. Ese no es un cambio gradual que obedece a una enfermedad degenerativa articular. Eso tiene que ver con una lesión aguda, como una posible fractura,
o dolor neurológico, que es lo más típico. Entonces, cuando me dicen eso, pues, le duele y de repente grita y no se quiere ni mover, ya no puede ni sacudir la cabeza, batalla para agachar la cabeza cuando come, etcétera, ya puedo determinar, este es un dolor neurológico. La escala de dolores va más allá de lo esperado, ya no es músculo esquelético, tiene que ver con otras fibras. Y por ende mi manejo y mi diagnóstico tiene que ser bastante más fino. Entonces, observación a distancia, insisto, todo parte de la observación de cosas muy elementales, que no se requiere mucho equipo para ello, se requiere tiempo y paciencia. Una vez más, lo que les platicaba, vamos a ver cómo están. Aquí es evidente que no está usando una extremidad. Y por lo regular, lo que vamos a ver en la extremidad que sí está usando es que los dedos están más separados. Es posible que en esa extremidad el carpo esté bastante más abajo que en la otra, porque es la extremidad que está apoyando, que está usando. Entonces yo ya voy a dirigir mi tiempo y mi energía a una extremidad y ya tengo claro en dónde está el problema. Es un tragedión estar radiografiando extremidades sanas, porque omití este paso y no se vale entrar a consulta y en 30 segundos estar en sala de rayos X. No se vale. No es lo correcto, no es lo justo. Aunque sea demasiado evidente la lesión, hay que correr con todo un examen físico, con todo un protocolo personal. Cada médico, cada persona tiene su sistema. Y todos son válidos, nos vamos acostumbrando a trabajar de distintas maneras. Entonces, seamos sistemáticos, hagamos las cosas con conciencia, tratando de no obviar nada, de no pasar por alto nada, tratando de cubrir todas las posibilidades, porque la ley de Murphy, todo lo que puede pasar pasa, y a todos nos ocurre. Ahí está la cojera de este paciente. Vean este otro paciente, lo que platicábamos hace un momentito. Antes de tocarlo, o sea, si te dicen que este paciente, que a veces te pasa, te lo remiten por luxación patelar, por ejemplo, y te llega y tú ya sabes que tiene luxación patelar y es un diagnóstico al examen físico, ni siquiera es radiográfico, lo revisas y dices, efectivamente, tiene una luxación patelar, pero lo ves en estas condiciones. Es una raza miniatura. Lo quieres mover. Vean la cara de dolor. No lo toques. No lo toques. Este paciente está en una crisis de dolor. No se quiere mover, no se quiere parar. En este caso se trata de una subluxación atlantoaxial. Pero seamos muy gentiles con el manejo. O sea, no se vale llegar y doblarle el cuello y le voy a tomar una radiografía en flexión para llegar al diagnóstico. Lastimamos a nuestro paciente. Se puede poner muy mal simplemente por un diagnóstico y un abordaje al problema que es el incorrecto. Entonces, una vez más, el nivel de dolor nos lleva a muchas de las... Yo sé que hay pacientes que son estoicos, que no reflejan dolor, y hay otros que son muy escandalosos, que ante cualquier movimiento con un corte de uñas gritan y parece que lo están matando, pero la enorme de las veces, sin tocarlos, podemos tener una percepción de por dónde viene el problema. Y yo creo que la mayoría de nosotros estamos de acuerdo en ello. Ahora de ahí nos vamos a examen en dinámica. Y creo que esto es clave en lo que les voy a platicar. El examen en dinámica es darse el tiempo que en pacientes pequeños podemos usar los pasillos de nuestros consultorios, pero en pacientes grandes no nos da un pasillo el consultorio. En un gato tenemos que cerrar el consultorio y ver cómo camina. La mayoría de las veces se queda el gato y no se mueve. Pero, por ejemplo, voy a poner este ejemplo de este paciente que literal, el propietario me estaba diciendo que era otra extremidad. Y me dice, no, mira, estamos bien seguros, ya lo hemos revisado, ya lo vio mi esposa, ya lo vio mi hija, ya lo vio fulanito, y el perro le duele tal extremidad. Y ahora sí, esa es la pregunta.
¿De dónde cojea? Yo quisiera, yo sé que aquí en el auditorio o en casa hay de muchas partes, pero algunos de ustedes han visto el programa 100 mexicanos dijeron, y me gustaría ponerle un premio, 100 mexicanos dijeron de qué extremidad cojea. Estos pacientes son de pelo largo, no se le despegan al dueño, no te dejan tocarlos, y aquí sí es un desafío. Y ese es en cámara, es tal cual. Y estos sí son desafíos. Es decir, bueno, ¿y de qué se trata? Todo el mundo tiene un celular y ahora con los celulares todo el mundo se ha hecho influencer y siempre les digo, aquí en casa, si no eres importante a nadie le importas, pero ahora la gente le gusta grabar lo que come, lo que viste, sus paseos y por supuesto graba sus mascotas. Un buen elemento es algo muy útil, es revisar la cámara lenta. Vamos a ver a este paciente cómo se maneja en cámara lenta y aquí sí nos va. El uso del video en cámara lenta hace toda la diferencia. Ahora sí, aquí 100 mexicanos dijeron. Yo quisiera, yo sé que la mayoría de ustedes ya lo saben, lo voy a repasar muy rápido. Decirles de manera muy sencilla, y tal vez a ustedes, a alguno de ustedes les parezca burdo. Esto es un valero, no sé en otras partes de Latinoamérica si los conocen o no, pero les quiero comentar, lo natural en el perro es que en los miembros torácicos apoyen el 60% de su peso y en los miembros pélvicos apoyen el 40%. Evidentemente hay más peso en los miembros torácicos. La cabeza actúa como un péndulo. Cada vez que la cabeza está arriba, hay menor peso sobre la extremidad. Cada vez que la cabeza está abajo, aquí espero que se vea correctamente, cada vez que la cabeza esté abajo, quiere decir que hay más peso sobre la extremidad que se está apoyando. ¿Qué quiere decir esto? Es algo sencillo. El paciente cuando está caminando, lo que te está diciendo es, esta extremidad no me duele, esta me duele, no me duele, me duele. La cabeza está hacia abajo, esa extremidad no me duele, la cabeza está hacia arriba, no quiero poner peso sobre esa extremidad. Entonces lo que trato de hacer es al momento que toca, levanto cabeza, al momento que toca, levanto cabeza, toca, levanto cabeza, toca, levanto cabeza. ¿Qué quiere decir esto? Muy sencillo. La extremidad que está en el piso cuando la cabeza está elevada es la que está claudicando. Cada vez que apoyo, esa lleva más peso. La cabeza incorpora peso, es como un péndulo. La cabeza incorpora peso hacia la extremidad. Entonces, cuando la cabeza está arriba, quiere decir que hay menos peso sobre esa extremidad. Vamos a ver el video bajo esta premisa y ya viene a ser muy sencillo. La cabeza está arriba, ahí va la cabeza arriba, cuando la extremidad izquierda se está apoyando. La cabeza está arriba cuando la extremidad izquierda se está apoyando. Entonces ya estoy seguro, la cabeza está arriba cuando la extremidad izquierda se apoya. 100% seguro, después de ver este video, que es esa la extremidad afectada. Y no es tan complicado, la cabeza está elevada, esa extremidad está abajo, quiere decir que esa es la que le duele. Está tratando de quitarle peso a esa extremidad. Yo creo que bajo esta explicación va a ser muy sencillo de recordarle cuál es la lógica en la claudicación. El movimiento de la cabeza es el indicador más importante para determinar claudicaciones del miembro torácico. Así de sencillo. Es constante, es confiable, es persistente, entonces podemos manejarlo de esa manera. Vamos a ver otro ejemplo. Está caminando mejor.
Ahí no es tan evidente. Veamos ahora sí. Cuando la cabeza está arriba, torácico derecho está en el piso. Cuando la cabeza está arriba, torácico derecho está en el piso. Cabeza está arriba, torácico, ya estoy seguro que es el miembro torácico derecho. Creo que esto es algo muy sencillo de poder observar, de identificar, y nos va a ayudar a un diagnóstico rápido. La intención es tratar de compactar nuestro tiempo, ser más eficientes, y con algo muy sencillo podemos llegar a un diagnóstico adecuado. ¿Qué pasa? No se ve muy bien este video. ¿Qué pasa entonces en miembros pélvicos? Es exactamente el mismo principio. Aquí lo vamos a tratar de ejemplificar. Listo, a ver si me la pueden caminar tantito para acá, por favor. Cuando la cadera está arriba, ¿Qué será que necesitaba? podemos ver claramente que cuando la cadera está arriba, está quitándole peso sobre la extremidad afectada. Listo, a ver si Va de nuevo. pueden- Cuando la cadera está si me la arriba, pueden caminar esa tantito extremidad para acá. está abajo, y entonces es muy evidente, es exactamente el mismo principio. ¿Y qué es lo que pasa? Me duele una extremidad, y entonces en los pélvicos, esa extremidad va a cortar, el paciente va a cortar el paso. Esa extremidad va a ser un paso corto, y el contralateral va a ser un paso rápido y bastante más extendido, más largo. ¿Correcto? Entonces, la extremidad que me duele, paso corto. La extremidad sana va a ser un paso más largo y rápido. Vamos a ver si lo pueden apreciar Listo, aquí. a ver si me la pueden caminar tantito para acá, por favor. Examen en dinámica nos lleva, por lo menos podemos tener una idea cuál es. Y ahí ¿Qué podemos será que ver necesita? claramente que da como un brinco cuando tiene la extremidad afectada en el piso. Listo, Espero haya quedado claro y que el video se haya visto bien. Hay muchos otros videos de situaciones muy claras. Si te traen un paciente miniatura como esto, con sus pélvicos en esta angulación, y yo sé que todos ustedes ya están diciendo, ay, bueno, es luxación patelar, no hay mucho que tengamos que ver, tiene una deformidad angular importante. Una vez más, no se mueve, si el propietario no se mueve, el paciente no se mueve, ya lo podemos pasar a la mesa y hacer un examen físico correcto. Vean este video, este es importante por lo siguiente. Vamos a verlo. Vean cómo está la cabeza. Nuestros pacientes tienen la capacidad de cambiar su eje de gravedad, y si tienen los pélvicos afectados, tienen la capacidad, les decía que es 60-40, de llevar la mayor parte del peso hacia los miembros torácicos. En este caso es evidente que tuvo una cirugía lumbosacra, pero lo que quiero llegar es que esos pacientes con una lesión importante en miembros pélvicos van a llevar la cabeza hacia abajo. No vamos a ver un movimiento natural. Lo que están tratando de hacer es apoyar lo menos posible los pélvicos. Vean cómo tiene su cabeza hacia abajo, no la levanta, y está tratando de llevar la mayor cantidad de peso posible hacia los torácicos. Una vez más, la observación es lo más determinante, y aún no hemos revisado a nuestro paciente. Este es otro caso interesante. Este caso, lo remitieron por luxación patelar. Y claro que lo tenía, pero cuando vemos hay cierto nivel de paresia, y ya cuando lo revisamos a detalle, lo revisas a detalle y te das cuenta que se le tomaron imágenes radiográficas, subluxación atlantoaxial. Y el dueño iba literalmente para que se le operaran sus rodillas. Y aquí es muy importante señalar, la luxación patelar, obviamente hay varios grados, ustedes ya saben
todo este tema, pero la mayoría de las veces los pacientes, como son cambios graduales, se van adaptando con el tiempo, van cambiando su eje de gravedad, usan menos peso en la extremidad, pero son funcionales, las usan. Por lo regular, llega el momento en el que dejan de usarla cuando por lo regular se daña el ligamento craneal cruzado. Ya cuando hay ruptura del ligamento, ya vemos que se vuelve algo agudo y ya no quieren usar la extremidad. Una extremidad que así, obviamente es una enfermedad de desarrollo, toda su vida tuvo la luxación patelar, pero ya se vuelve en algo crónico, se vuelve agudo, se agudiza la lesión porque de repente el ligamento ya dio y ahora sí te lo llevan para que sea intervenido. Pero una vez, si solo revisamos, si este paciente solo lo subimos a la mesa, palpo luxación patelar, tomo radiografías de luxación patelar, podemos obviar otras lesiones. Entonces, es determinante saber tomarte el tiempo para observar a tus pacientes. La observación hace la diferencia. Me voy a ir un poquitito más rápido, sé que 30 minutos llevamos, voy a tratar de terminar en 10 a 15 minutos para poder tener tiempo de preguntas y respuestas. Prueba de sentado, todos nuestros pacientes, en este es muy evidente, ¿verdad? Les pedimos que se sienten, en este caso con una mesa, lo mejor es que sea en el piso donde están cómodas, pero es muy evidente que esa rodilla no me la quieren flexionar. Cuando hay mucho dolor en rodillas, en codo, lo que evitan, lo que menos toleran es la flexión. Cuando tú flexionas una articulación que duele, agudizas el dolor. Entonces, cuando lo sientas, esa rodilla evitan flexionarla. Inmediatamente se sientan de lado. Entonces, la prueba de sentado, sobre todo obviamente para miembros pélvicos, nos da mucha importancia para saber si es la rodilla la que está generando la molestia. Prueba de sentado, procuremos hacerlo siempre y vemos pacientes que ni siquiera se sientan así en cuadrito. Insisto, todavía no lo tocamos, simplemente es observación. Pues vamos un poquito más rápido. Ahora sí, vamos a palpar todo. Vamos a palparlo de manera sistemática. Cada articulación, cada dedo, ¿cuántas veces no nos han traído un paciente a consulta con una uña que se rompió, con una uña que se fracturó, con una falange fracturada? Y es algo muy sencillo, simplemente, si alguien puede pasarse todo el día radiografiándolo, pero si no palpó esas uñas, si no palpó esos dedos, no tiene sentido. Entonces, cada quien lo hace como le plazca. Palpar al paciente, flexionar las articulaciones. Algo muy importante, voy a pausar aquí el video tantito, es bloquear la articulación superior. La intención al momento en que yo flexiono mi articulación carpal, lo mejor es bloquear mi articulación proximal. Porque si flexiono los carpos, inherentemente flexiono el codo y lo que le duele es el codo, puedo llevarme una sorpresa. Pero si la bloqueo y solo bloquear quiere decir detener para que no se mueva el codo y flexiono totalmente mi carpo, puedo saber si efectivamente es el carpo el que está afectado, tratando de hacerlo así. Igual con el codo, trato de detener mi húmero y solo observar si es el codo el que está dañado. Seamos muy sistemáticos y precavidos, revisando flexión, extensión, revisando atrofia muscular. En miembros torácicos vamos a palpar el músculo anconio, en pacientes que sabemos que tienen displasia de codo, vamos a revisar el compartimiento medial del codo, vamos a revisar el hombro, extensión, flexión, siendo muy objetivos en dónde le está doliendo el paciente y observando al momento de la palpación. Casi siempre, simplemente con la palpación, el paciente nos está diciendo, aquí me duele. Esta es la zona afectada, salvo uno que otro paciente que tiende a ser muy estoico, muy tolerante al dolor. Lo mismo se hace con los pélvicos. En los pélvicos, flexión, extensión, bloqueamos articulación, el tendón de Aquiles, la rodilla la flexionamos totalmente, ya lo vi, se sentó con prueba de compresión tibial, ahí va muy rápido, ¿verdad? Prueba de cajón, revisamos cadera, revisamos todo.
Atrofia muscular, simplemente la atrofia muscular nos puede decir mucha importancia. O sea, nos puede dar un diagnóstico muy claro. O sea, si vemos que los supra y infraespinosos están totalmente atrofiados, ya sé que la lesión está en hombro, seguramente está en el hombro. Si veo que lo que está atrofiado es el bíceps y el tríceps, me doy una idea que es el codo. Y simplemente el sentarme y palpar los dos grupos musculares de una extremidad y de la otra, me lleva a eso. O sea, estoy palpando el tono. Veo el bíceps, el tríceps y reviso. Este está bastante más atrofiado. Seguramente la lesión está en el codo. Reviso el antebrazo y pienso, bueno, la lesión está en los carpos. Atrofia muscular y simetría, determinante. El codo. ¿Cuántas lesiones de codo no hemos obviado en nuestra práctica diaria que al tiempo nos cobran factura? En este caso voy a ver solo este ejemplo del codo de un paciente muy joven. Y, por ejemplo, aquí vamos a ver esta esclerosis subtroclear. O sea, podemos ver perfectamente la articulación. Y aquí tendría que verse completamente oscuro esta área. Cuando vemos toda esta zona blanca, esta esclerosis, sabemos que ese codo no está normal. Alguna enfermedad del codo tiene. Y sobre todo si vemos esta esclerosis subtroclear. Ya con esta radiografía, que para identificar lesiones de codo determinante, 3 vistas, la craneocaudal, lateral en flexión y lateral, para poder saber, y buenas imágenes radiográficas. Y al examen físico les decía, vamos a palpar esta zona del músculo anconio. Si tuviésemos lesiones del anconio, vamos a palpar el compartimiento medial. Si le duele esa zona, ya sabemos que por ahí va la cosa. Pero la intención, vean, este es exactamente el mismo paciente. Este paciente nos lo llevaron a consulta por la claudicación. Al tiempo vimos esto. Vean la esclerosis que tiene. Siguió cojeando. Y esto fue el momento del diagnóstico. Tristemente pasaron algunos meses y podemos ver perfectamente la lesión que tiene en esta zona el compartimento medial. Este paciente tuvo que ser operado y la clave en codos es el diagnóstico temprano. Insisto, todo parte del diagnóstico. Muchas de las veces, cuando no se hace el diagnóstico adecuado, ya vamos tarde, ya el paciente lo va a padecer. Por ejemplo, esta es Nutella, una paciente que llegó a consulta y de pronto ya no se quería parar, ya no quería salir a caminar. Este paciente fue cliente del hospital toda la vida, iba a vacunas anualmente, y llegó el día en el que esa era la vida de Nutella. La mayor parte del día estaba echada. Esta es Nutella al examen físico. No te toleraba la flexión. un poquitito la correa ahí. No toleraba la flexión. Bueno, suéltale, Esteban, para que no esté así. Y no toleraba que la tocaran. Tenía dolor continuo y sobre todo en la flexión, vean. Miren, algo que omití en el examen físico. Sobre todo en cachorros y en pacientes propensos a displasia de cadera, el simple hecho de palpar sus caderas y moverlo hacia lateral, como estamos haciéndolo ahí, en ocasiones, sin necesidad de hacer ortolani, que el ortolani, aquí lo voy a pausar tantito, el ortolani es tan importante en pacientes jóvenes para determinar la laxitud de cadera, pero hay unos pacientes que no te lo toleran, que no es fácil hacer un ortolani si no están sedados. Pero todos te toleran este manejo. Simplemente el palpar, poner nuestras manos a nivel de trocánter y moverlo hacia lateral, muchos pacientes subluxan y se palpa, se siente la crepitación. No se requiere de mucha manipulación. Simplemente el mover. Entonces, desde cachorros tenemos que estar acostumbrarnos a hacer todo este tipo de manejos, ¿verdad? Una vez los dedos, articulaciones, revisar todo como lo habíamos comentado. Y bueno, estos son los codos de Nutella, ¿verdad?
ya vemos una osteoartritis, una enfermedad degenerativa avanzada. La vida para estos pacientes simboliza dolor. Tristemente es dolor. Y bueno, hay manejo médico, pero van a padecer. No se mueven porque les duele y desarrollan una osteoartritis terrible. No obviar nada, no obviar nada. Y con esto quiero terminar. Este paciente lo habíamos citado, es un gigante de los Pirineos, lo habíamos citado para hacer prueba de cajón en el examen físico. Yo no identifiqué la lesión, la omití, les soy honesto. La doctora Mónica Martínez me hizo a favor de revisarlo pensando, le voy a hacer la prueba de cajón bajo sedación y en caso de que sea positiva seguramente se va a tener que operar. Y al momento que lo palpamos vimos la luxación del tendón flexor. Terminamos operando, habíamos planeado en operar una rodilla y operamos ese retináculo porque se subluxaba. Entonces, pues, esencialmente, volver a las bases, volver a los principios, el decirles, hay que ser muy objetivos, hay que ser sistemáticos y desarrollar un ojo clínico. Todos los médicos tenemos la obligación de hacer un diagnóstico correcto y oportuno de las lesiones de nuestras mascotas. Muchísimas gracias por su tiempo. Estoy abierto a preguntas. Muchas gracias, doctor. Excelente charla. Y bien, vamos a esperar a que empiecen acá las preguntas, ya que tenemos un pequeño retraso entre la transmisión aquí en Zoom y la de los médicos. Voy a dejar de compartir tu pantalla. Gracias. Muy bien. Y vamos a esperar. Bueno, algunos comentaron cuando preguntabas de qué pie cojeaba el perrito, algunos comentaron que derecha delantera antes de poner el video en cámara lenta. Sí, y creo, si mal no recuerdo, que era la izquierda, ¿verdad? Así de subjetivo puede ser esto. Claro. Muy bien. Por aquí comenta Alejandro Ojeda, dice, baja la cabeza para restar peso a miembros pélvicos. Correcto. Eso es correcto. Baja la cabeza cambiando el eje de gravedad. O sea, cuando hay una claudicación de miembros pélvicos, tratan ellos de mandar el eje de gravedad hacia los torácicos. Recordamos que el peso se distribuye en un paciente sano, 60-40, 60 torácicos, 40 pélvicos. Y cuando hay un problema serio en pélvicos, como puede ser un paciente con luxaciones, con displasia, que lo omití en este, porque yo sé que es muy obvio, el típico perro que tiene un movimiento de pasos de conejo por displasia, pues es bien evidente. O sea, te dicen, está dando pasos de conejo, uno piensa en cadera porque lo que está procurando ese paciente es reducir el rango de movimiento de la articulación y da pasos de conejo para cortar ese rango de movimiento, ¿verdad? Muy bien, muchas gracias. Bueno, por aquí te mandan un saludo. Laura Valencia, excelente, profe. Muchas gracias, bendiciones. Gracias. Gaby Herrada, buenas noches. Claudicación por vértebras lumbares, ¿cómo se diagnosticaría? Sí, no siempre es fácil. Hay casos muy avanzados en que en el examen neurológico te lleva al diagnóstico, ¿verdad? Propiocepción, reflejo, todo lo que ya sabemos. Pero hay ocasiones, sobre todo cuando tenemos el síndrome lumbosacro, que básicamente se puede radiar el dolor hacia uno de los pélvicos y hay un dolor ciático, se comprime uno de los nervios y genera dolor. Entonces, por supuesto que tenemos primero que nada que descartar lesiones ortopédicas, lesiones de esa extremidad, y ya el mismo examen físico y la clínica te llevan ahí. Obviamente el presionar, y no todos los pacientes te lo permiten, pero muchas de las veces solo el presionar espacios intervertebrales, los pacientes se quejan con mucho dolor en esa área. Muchas gracias, doctor. Por aquí, comentario de Carlos Castro. Excelente charla, doc. Mi admiración y agradecimiento infinito por todo.
Al contrario, tocayo. Gracias por tus comentarios. Fuerte abrazo. Muy bien, pues más que preguntas, hay muchas comentarios de felicitación. Elba, feliz, excelente plática. Muchas gracias por compartir su experiencia. Alfredo Ibarra, excelente. Doctor Dulce Valenzuela, gracias. Qué charla tan amena. Por aquí Griselda Martínez pregunta que ¿cuál es la signología en la luxación de tendón flexor y qué prosigue? Sí, en este caso sí había una claudicación muy aguda. Este paciente sí tenía hiperextensión de tarsales. O sea, tú ves que esos pacientes, y nosotros cuando vemos tarsos rectos, siempre sabes que esos pacientes están predispuestos a lesiones de ligamentos. Tarso recto, siempre vas a pensar ligamento craneal cruzado, están predispuestos esas razas como el Chow Chow, como el Rottweiler, como el gigante de los Pirineos, algunos otros que ven los tarsos con hiperextensión rectos. Y por ende, cuando vi esos tarsos rectos, que no tiene la angulación correcta, pensé en lesión de ligamento y por eso lo mandé, pero sí tenía una claudicación grado 2. Evidentemente puse la imagen porque no hice un examen físico adecuado. Ese diagnóstico debió haber sido en el consultorio, no bajo sedación, honestamente. No se hizo el examen apropiado. Y obviamente ya cuando palpas y palpas el tendón que se está luxando y subluxando, pues tienes que corregir el retináculo. Ese fue operado y la verdad es que es una cirugía bastante más sencilla y de muy buen pronóstico. Muchas gracias. Corete Rivera dice, gracias, ¿puede repetir el porcentaje de peso que cargan torácicos y pélvicos en situación normal? En situación normal, nuestros pacientes van a cargar 60 torácico, 40 pélvico. Ok. Bueno, saludos, Coret Rivera. Héctor Meneses, ¿recomendable en algunos casos el cohidroitín con glucosamina y nimesulida? Y vamos muy bien, siempre lo comento, la medicina es algo cíclico. Los que tenemos algunos años en esto, hemos vivido algunos ciclos en términos de medicamentos. Por darles un ejemplo, hubo una época en que lesiones, no me voy a meter en temas neurológicos porque yo sé que los neurólogos son muy, muy delicados del tema, pero que lesiones neurológicas eran esteroides. Y hoy por hoy nos dicen prohibidazo dar cualquier dosis. Hubo una época que nos dijeron después dosis metabólicas de esteroides y ahora nos dicen, la evidencia científica te dice que los corticosteroides son dañinos para la salud neurológica. Entonces ya no se pueden dar. ¿Qué quiero decir con esto? Glucosamina y condroitina fue la panacea hace muchos años. Y empezamos a dar, cuando recién salió glucosamina y condroitina, mucho marketing. Los alimentos nos dieron evidencia científica de que se incorpora la glucosamina y la condroitina a la dieta, el efecto es mejor que si lo suplementas por vía externa. Es decir, dar dietas especiales para enfermedades articulares mejoran mucho. La nimesulida no está autorizada y por eso les decía, íbamos muy bien, glucosamina y condroitina perfecto. La nimesulida no está autorizada para usarse en perros, prohibidazo. Jamás de los jamases la vayan a usar, por favor. Es un AINE muy importante en el ser humano, en el perro genera toxicidad. Por favor, no la usen. Les comentaba que de los ciclos, porque parece que me fui y no regresé, pero de los ciclos que de pronto dijeron en medicina que es donde pueden... Yo le tengo mucha fe a la glucosamina y condroitina porque veo los cambios en mis pacientes que ellos no somatizan, a diferencia del ser humano. Te tomas una pastilla, somatizas y piensas, ya me siento mejor. Entonces hubo una época que en el ser humano empezaron a decir, ¿saben qué? Los estudios demuestran que no era lo que se pensó. Los estudios clínicos
te dicen que glucosamina y condroitina no hacen tanta diferencia. Hoy por hoy, estudios clínicos recientes te dicen que el 70 al 80% de los pacientes mejoraron después de 2 meses de uso. ¿Qué quiere decir esto? Que si tenemos un dolor agudo, no se va a resolver con glucosamina y condroitina. Si tenemos un dolor neurológico, no se va a resolver en ese momento con glucosamina y condroitina. Claro que se vale usarlo, que lo uso y lo recomiendo, pero estamos pensando en el largo plazo. Si hay un dolor agudo, tenemos que usar algo más. No nimesulida, hay algunos otros AINES que se pueden manejar. Muchas gracias, doctor. Alejandro Ojeda, ¿cómo diferenciar dolor cervical con dolor miembros torácicos y miembros posteriores? Sí, hay ocasiones que es muy sencillo, que la verdad es que cualquier flexión del cuello genera un dolor terrible. Hay ocasiones que son de veras por demás sencillas. Extiendes, flexionas, lateralizas la cabeza y te das cuenta que hay mucho malestar. Estos pacientes con subluxación atlantoaxial, a veces recomendamos ni siquiera lo mediques por vía oral, porque el abrirle el hocico genera dolor. O sea, es demasiado evidente. Pero hay otras lesiones que puede estarse irradiando el dolor a cualquiera de las extremidades torácicas. Y esa es una lesión muy diferente y en ocasiones difíciles, pero difíciles de diagnosticar. Se requiere mucha observación. Una vez más, lo que les decía, los dolores que tienen que ver con articulaciones y con huesos tienen cierta escala de dolor. El dolor neurológico, por lo regular, tienden, no siempre, pero tienden a generar unas crisis de dolor muy importantes. Entonces, si me dice el propietario, sacude la cabeza y llora, de pronto de estar tranquilo, grita y te traen videos donde está en un grito y levanta una extremidad y además eventualmente claudica, yo pienso en cervicales. Espero que con eso ayude. Claro que no todos los pacientes iguales, algunas son todo un desafío. Hay que hacer una muy buena evaluación, pero por supuesto que lo primero es descartar dolor articular, dolor óseo, y entonces sí ya nos vamos a neurológico. Muy bien, doctor. Aurora Lobo dice, excelente plática. En aquellos animales con problemas de luxación patelar, ¿se pueden tratar sin llevar a cirugía en casos donde apenas comienzan? Hola Aurora, buenas noches. Fíjate que esa es la pregunta del millón, Aurora. Una vez más regresamos a los ciclos. Hemos tenido momentos en los que nos dicen toda luxación tendría que operarse. Entre más temprano lo operes es mejor para el paciente. Por supuesto que tu criterio es determinante. Si te llevan un paciente de 13 años con luxación patelar, pues mi opinión muy personal, esa reserva de que ya sea una claudicación grado 4, es decir, que ya no lo apoye, lo puedo llevar a quirófano. Pero la enorme de las veces un paciente de esa edad que su rodilla ya le funcionó 13, 14 años, evito operarlo. Si yo veo que es un paciente joven que tiene una claudicación grado 2, grado 3, seguramente esa rodilla le va a funcionar a 5 o 7 años y va a darte problemas. En principio, la respuesta tendría que ser en principio, la luxación patelar no tendría que ocurrir. Lo correcto en todos los pacientes sería intervenirlos. Yo sé que cada mundo es diferente y que el criterio es muy determinante, pero lo correcto tendría que ser, yo sé que hay pacientes que se adaptan muy bien a manejarse con la luxación. El mundo ideal sería, tendríamos que operar cada luxación patelar. Gracias, doctor. Erandi Hernández, ¿en perros geriátricos la claudicación es parte del ciclo de vida? Ay, qué buena pregunta, Andy. Gracias. Qué buena pregunta, Andy. ¿Saben que de pronto por ahí hay películas que te dicen que amar duele, ¿verdad? Y que el dolor es parte de la vida. Y yo entiendo que algún tipo de dolor, y todas las personas que ya rebasamos cierta edad, sabemos que hay articulaciones que molestan, que duelen y que pueden ser parte de la vida. Nuestra labor como médicos, y yo creo que es el fundamento del ejercicio de nuestra profesión y
Yo sé que ya es tarde y algunos médicos ya no están con nosotros por horario, pero hace unos días aquí en México fue el Día del Médico Veterinario y me permito felicitarlos y congratularlos y decirles lo mejor de nuestra profesión está por venir. Estoy muy contento, siempre lo he estado de ser médico veterinario y hacer lo que me apasiona. Y si tú haces lo que te apasiona, no vas a trabajar un día más de tu vida, porque es un gusto hacer lo que te apasiona. Pero nuestra función principal es aliviar el dolor, buscar la manera. Y hay, gracias a Dios, cada vez hay más herramientas para tratar de mitigar el dolor. Cuando vemos codos como el de Nutella que observamos, va a ser parte de su vida el dolor. Es un hecho. Gracias, doctor. Lupita Cruz, ¿en qué casos de cuando los perritos ya pasan mucho tiempo postrados y el tratamiento con analgésico ya no es tan efectivo, cuándo sería correcto pensar en eutanasia? Ah, la pregunta del millón de eutanasia. Ahí sí me pusiste, voy a caminar en hielo delgado, no me quiero congelar. La pregunta de la eutanasia. Y les voy a hablar con toda confianza, como lo platicamos en mi hospital. Es una opinión muy personal, que quiero transmitir. Cada médico tiene su opinión. La percepción del cliente aquí es determinante. Como norma en el hospital, no debe de salir de nuestros labios, usted ya tiene que eutanasiar a su perro. La percepción del cliente, el médico ya no quiere batallar, no le hizo ningún estudio, mi perro estaba bien, no tenía deseos de eutanasiarlo, me convenció de hacer algo que yo no quería hacer. Por lo regular, cuando la iniciativa es tuya y hay una línea tan delgada, yo creo que la mayoría de ustedes van a estar de acuerdo conmigo, que de pronto vemos pacientes que la están pasando tan mal que uno se pregunta, ¿cuándo empieza a hacer esto malpractice? El seguir haciendo un esfuerzo por el paciente cuando yo sé que no puedo aliviar el dolor, cuando yo sé que su calidad de vida está muy deteriorada. ¿Cuándo deja de ser esto un malpractice y ya estoy sobre la línea que tendría que decirle al dueño, pues por favor, el perro nos está pidiendo a gritos? Entonces, mi respuesta a esa pregunta es, tenemos que fragmentar, porque cuando se piensa con el corazón, o sea, nuestra visión tiene que ser pragmática, tiene que ser práctica, tiene que basarse en evidencias científicas. Entonces, cuando nosotros le explicamos con mucha tranquilidad, a ver, ¿cuánto tiempo del día su perro se la pasa parado? Ya se la pasa postrado todo el día. Elementos muy puntuales. ¿Tiene dolor? ¿Puedo aliviar el dolor? Entonces tenemos que hacer énfasis, ¿sabe qué? Este manejo del dolor, porque en ese tipo de pacientes ya tiene comprometido el hígado y el riñón, y entonces al seguir manejando algunos fármacos van a deteriorar más su hígado y su riñón. Ya no soy capaz, con mi terapéutica, con mi plan terapéutico, de aliviar el dolor de su mascota. Lo que sigue de aquí en adelante va a ser sufrimiento y agonía. Y dar muy puntualmente la información a tu propietario. Oye, ya no puede cumplir sus funciones básicas, ya no puede comer, ya no puede dormir, ya no puede tener evacuaciones o micciones. Me explico, cosas muy básicas, ya no es capaz de cumplir con esas funciones básicas. Mi opinión es que la calidad de vida ya se deterioró y de aquí en adelante su mascota va a sufrir. Y hacer, o sea, puntualizar esto que estamos viendo, porque a veces no somos, la información, el cliente escucha lo que quiere escuchar. Entonces tenemos que enfatizar. Esto se relaciona invariablemente a dolor y médicamente ya no tengo nada que ofrecerle. Y por lo regular te lo entienden, ¿verdad? A veces se requieren 2 o 3 visitas en las que tú estás puntualizando y puntualizando y puntualizando. Jamás de los jamases, es decir, yo ya lo dormiría, yo ya recomiendo, ya para qué, pero ¿qué sentido tiene tenerlo en ese estado? Cuando empezamos a inspirar puras cosas negativas, la percepción del cliente es muy desagradable. Espero que haya quedado claro.
Muchísimas gracias, doctor. Griselda Martínez, ¿qué condoprotector es el que usted recomienda? Ay, qué buena pregunta. No quiero, no sé si se valga, Israel, dar nombres de condroprotectores. En lo personal manejo algunos de ellos. Claro que cada Con confianza, doctor, con confianza puedes decir lo que tú quieras. Adelante. Gracias. Cada laboratorio, no quiero omitir ninguno, es difícil en una clínica tener 10 diferentes. O sea, me parece impráctico y me parece un gasto innecesario. Entonces, por lo regular, tenemos 2 o 3 diferentes. En lo personal, una de mis primeras opciones, porque creo que el costo-beneficio es muy, muy importante, es el de Norbet, el Cartipets, porque además de glucosamina y condratina, tiene ácido hialurónico y tiene una serie de compuestos que es una formulación muy buena y no lo es tan caro. Jamás de los jamás la receto junto con AINES. Ellos manejan un AINE junto con su formulación y a veces lo hace confuso y pueden sobredosificar y es peligroso. El Condroflex es una excelente formulación y viene en una presentación muy práctica, incluso para gatos. Y usamos el de Lavis también, se me olvida el nombre de un laboratorio argentino, también lo estamos usando mucho. Uso muchísimo, les platicaba en todos estos pacientes, determinante las dietas, tanto mobilities, metabolic, mobility, reducción de calorías, bajarlos de peso. Si me permiten, les platico. Aquí hay una situación bien delicada y a veces nos topamos en pared con eso, con comentarios de médicos que le dicen al cliente, ya no lo camines, le duele, ya no lo camines. Perdónenme. Entonces, le recuerdo que lo que compensa las deficiencias articulares y óseas es la musculatura. Por eso cuando están jóvenes, como quiera, tienen buen movimiento. Cuando se van atrofiando los músculos, ya dejan de moverse y se postran. Entonces, lo peor que le podemos decir a un cliente es decirle, ya no lo saques, ya no lo mueves. Ese tipo de pacientes tienen que sacarlos a caminar, que no se nos postren. Claro que en superficies que son benignas para ellos, como el pasto, superficies blandas en las que se puedan mover. No vamos a hacer alto impacto, bajo impacto, pero que salgan a caminar esos pacientes, que no dejen de caminar. Muchas gracias. Gracias a ti, Rafa. Gracias, doctor. Juliana Cordero, sí, la charla va a quedar grabada. Así es de que si llegaste tarde o andabas en otra, no te preocupes, aquí puedes regresar a verla. Jessy Jiménez, ¿qué tratamiento podríamos utilizar en una displasia de cadera? Jessy, buenísima pregunta. Todo depende del nivel de displasia, Jessy. Y esto sí es bien interesante la pregunta. Cuando son jóvenes, solo podemos decir tienen laxitud de cadera. Entonces, cuando yo hago mi trabajo correctamente, que ese es el objetivo, como médicos les decía que no todos vamos a operar, pero todos tenemos que contribuir a la profesión, y esto es educar al cliente. Entonces, si yo ya sé que es un paciente proclive a displasia o a laxitud de cadera, cada visita durante su vacunación tengo que revisar ortolani y revisar si hay subluxación. Que por darte un ejemplo, la mayoría de los bulldog inglés y francés lo tienen. Entonces, si es un paciente muy joven, que esto todavía es algo muy reciente, de los 4 o 5 meses, palpo ortolani, yo me atrevo a hacer la sinfiocedesis púbica juvenil. Y básicamente es una cirugía sencilla que consiste en necrosar la sínfisis púbica, evitamos la rotación de la pelvis y algunos pacientes mejoran mucho con eso. Recordemos que el acetábulo se va desarrollando en base a la profundidad, o sea, al contacto que tiene con la cabeza del fémur. Eso es un paciente muy joven, 4 meses y medio. Ya brincan los 6 meses, un labrador, y yo veo igual y 5 meses por ahí, que está subluxando
La recomendación seguramente, cuando tenemos superficies articulares en buenas condiciones, vamos a hacer una osteotomía, vamos a hacer la doble o triple osteotomía pélvica. Y bueno, en un paciente ya adulto, y este es bien importante transmitirlo correctamente, sobre todo perros que son muy pesados. Tristemente veo muchos perros que ya se les hizo una excisión artroplástica y que no les fue bien, que no rehabilitaron correctamente, que ya no usan la extremidad y lejos de aliviar el dolor, les va a ir muy mal a esos pacientes. Yo siempre lo comento, aunque yo en lo personal no haga un reemplazo total de cadera, hay un segmento de pacientes que su mejor opción es el reemplazo de cadera. Es todavía una cirugía que no está en nuestra liga. Tristemente sigue siendo muy costosa y la morbilidad sigue siendo muy alta. La curva de aprendizaje no es sencilla. Pero, aunque yo no lo haga, nuestra responsabilidad como médicos es ofrecerle la mejor opción. Entonces les digo, este paciente, pues, ¿qué pasa en el escenario? En un escenario de un perro labrador, pastor alemán, que llegó a los 8 o 9 años y ya casi no se quiere mover por displasia de cadera. Insisto, reemplazo de cadera. Si no vemos cambio, estamos colaborando con el doctor Jorge Lara en células madre. Usamos mucho células madre en articulación, se toma grasa, tejido adiposo, se cultivan y se inyectan por vía articular y les va bastante mejor. Y obviamente manejo médico. En pacientes pequeñitos de menos de 20 kilos puede ser posible la excisión artroplástica. En mayores de 20 kilos es una decisión complicada porque los resultados no son consistentes. Cuando se hace una ostectomía de cabeza y cuello femoral, no puedes predecir al 100% el resultado. Entonces, eso nos pone en aprietos. Espero que haya quedado claro. Es muy grande la respuesta. Gracias, doctor. Lisbeth Castillo pregunta, ¿cuál es su opinión del uso de prednisona? Bueno, platicábamos ahorita acerca del uso de los esteroides en general, sí es. Sabemos que los glucocorticoides tienen un poder antiinflamatorio muy importante. Se va a usar en ciertas condiciones, como en artritis inmunomediadas, en cosas para inmunosuprimir ahí los complejos, para situaciones muy particulares. Prednisona en casos crónicos de dolor articular no es lo mejor. Les recuerdo, el poder antiinflamatorio es muy bueno, no tiene analgesia y tenemos efectos colaterales importantes. Entonces, hubo una época en que estábamos tan limitados de AINES que no había tanta opción, pero hoy por hoy hay AINES y combinación de fármacos que nos permiten, sin poner en riesgo a nuestros pacientes, dar una buena terapéutica. Entonces, por lo regular, salvo cuestiones muy agudas, muy puntuales, no los usamos. Muy bien, muchas gracias. Bueno, tenemos aquí un caso. Jaime Benolol dice que él los manda a nadar para aumentar el tono muscular y recomienda un AINE como Firocoxib y continúo con OITrans y OITransflex. Pregunta que si va bien. Por supuesto. Claro que el ejercicio, y no toqué nada, que el mundo de la rehabilitación está en boga y hay toda una terapia, pero toda una terapia alternativa que incluye caminar en el agua y nadar. Por supuesto que en el mundo ideal, y de pronto sí tenemos clientes que tienen alberca en su casa. En Monterrey no es, el agua es escasa. Aquí vivimos bajo la ley de la escasez. No hay mucha agua. Yo sé que hay regiones en las que abunda el agua y pueden con mucha facilidad llevar un perro a una presa, a un lago, a un río, y eso es maravilloso, pero maravilloso. Créanme que es lo mejor que le puedes ofrecer a tu paciente, pero no es la realidad de muchos de nosotros. Entonces sí, muy buen manejo.
Muchas gracias. Gaby Herrada, ¿cómo llegar al diagnóstico en caso de lesiones en cervicales? Sí, lo platicábamos, Gaby, que fíjense que a veces lo dejas en el aire. Y aquí sí, les decía que los mejores años como profesión están por venir. Yo recuerdo mis inicios en los que íbamos seguimos yendo a un resonador que nos ayuda, un médico que tiene un gabinete radiográfico importante en la ciudad. Y en aquellos años llevábamos a resonancia pacientes y yo creo que en el año llevábamos entre 3 y 5 pacientes al año. Y no me emocionaba cada vez que llevaba un paciente a resonador. Hoy por hoy ya tenemos un resonador en la ciudad, hay varios TACs y hoy por hoy llevamos de 3 a 5 pacientes a la semana a resonancia. Sí hay diagnósticos que tienen que ver con el examen físico, que la clínica te lo van a dar, pero hay algunos otros que todavía con radiografías, y aquí es la respuesta, quiero aterrizarla un poquito más. Cuando yo veo que hay un dolor agudísimo en el cuello y que el paciente no se está moviendo bien, que hay tetraparesia, que ya no es ambulatorio o hay una paresia ambulatoria, pero hay mucha molestia, inmediatamente lo mandamos a resonancia. Y muchos de ellos pues hemos diagnosticado de todo, de tumores, enfermedad de disco, y se van muchos de estos pacientes a cirugía. Pero es todo un protocolo, ¿verdad? Lo primeritito, examen físico, radiográfico, a veces que es muy evidente, sobre todo en pacientes geriatras, donde tienen osteoartritis, donde tienen enfermedad degenerativa articular, donde hay calcificación de discos, y hay todas estas patologías, sabemos que hay un problema en disco, ¿verdad? Perdón, sabemos que hay un problema en cervicales, pero hay otros que es un evento agudo y que requiere un estudio más específico para tratar de ayudar a descomprimir. Espero que haya quedado claro. Gracias, doctor. Francisco Javier Herrera, doctor, su experiencia en debilidad carpal en cachorro, ¿cuál sería el tratamiento? Buena pregunta, Francisco. Esto es bien común. Esta hiperextensión carpal y tarsal, como mencionaba ahí en el paciente, que es una exageración lo que mostré en el pastor alemán. Pero me preguntas mi experiencia y te voy a decir mi experiencia, que no es teología, no es una ley, pero te voy a decir mi experiencia. Mi opinión muy personal es que perros que vienen de criadero, que crecieron en una jaula, muy frecuentemente tienen esta patología. No desarrollan, no ejercitan, entonces tienen debilidad en ligamentos, tienen laxas las articulaciones y vemos eso. Entonces, siempre lo que recomendamos es pues una buena dieta, y aquí sí tengo que comentarlo, todavía vemos que a veces recomienda calcio, jamás de los jamases suplementar calcio. Mientras estén con una dieta balanceada, no requieren de calcio, por favor. Sí, el concepto es lo que el cuerpo, era más bien, lo que el cuerpo no usa lo elimina, y esto sabemos que es totalmente falso. El calcio se acumula y genera daños. Entonces, no suplementen calcio porque el ver hoy por hoy, salvo casos muy extremos, ver casos de raquitismo como tal es muy difícil, a menos de que sean endocrinopatías y cuestiones así muy específicas, ¿no? Pero volviendo al tema, perros pesados, perros, el típico ejemplo, el bulldog inglés, que no quieren que les dé el aire, que crecen en una jaula, que lo alimentan, y la proporción de desarrollo musculoesquelético no va a la par del desarrollo de su peso. Vemos que son perros pesadísimos, entonces cuando se paran, sus articulaciones no les dan. Hay un manejo nutricional para esos pacientes, hay un manejo de terapia, me refiero de ejercitarlos, de moverlos, de que tengan actividad, de que les dé el sol, de que se desarrollen, de bajar de peso, etcétera, ¿verdad? El peso es determinante, ¿verdad? Muy pocos casos, porque aquí la contraparte es voy a movilizar la articulación para tratar de fortalecerla. Y en estos casos que hay una hiperextensión, que pisan y se va, y tú inmovilizas, es muy probable, más bien, lo que no se usa se atrofia, entonces lejos de apoyar, les va mal.
Sí hay algunas razas gigantes que requieren unos apoyos específicos, pero la enorme mayoría de estos pacientes, solo con manejo nutricional, cuidar el peso, cuidar el ejercicio, les va a ir muy bien. Muchas gracias. Alicia León, ¿en qué momento del curso de una enfermedad articular crónica es recomendable el uso de una codera o soporte de cadera, etcétera? Buena pregunta, Alicia. Sabes que sí tiene su lugar. No es muy sencillo conseguir coderas o un soporte para cadera. De hecho, para cadera, yo lo que he visto son unos arneses para perros que de plano ya no pueden caminar para tratar de mantenerlos elevados. Algunas veces después de cirugía articular se les pone una codera para evitar que inflamen unos días. Pero insisto, lo que tiene que ver con el manejo de nuestros pacientes hoy en día es ejercitar articulaciones, ejercitar ligamentos, estructuras, cápsula articular, mientras que cuando tú limitas el movimiento de las mismas, vamos a propiciar atrofia. Entonces, prácticamente no las usamos, salvo cosas muy puntuales y por tiempos muy breves. Casi no tienen uso. Muchas gracias. Jessie Jiménez dice, doctor, ¿qué nos dice del Firocoxib, Previcox como tratamiento para el dolor o qué nos recomienda para estos casos? Sí, bueno, el Previcox o Firocoxib, estos inhiben COX-2 y creo que de los que menos riesgos o efectos colaterales tienen es este que están mencionando y siempre va a ser uno de los primeros que están en nuestra lista. Tristemente, pues son costosos. Hay 2 o 3 más que no son tan costosos y a veces eso puede ser una limitante para nuestros clientes, ¿verdad? Que el tratamiento diario pues se nos vaya elevando con este tipo de manejo, pero por supuesto que es de lo mejor, es de lo primeritito que tenemos en la mente. ¿Qué restricciones tienen este tipo de tratamientos? ¿Qué restricciones tienen este tipo de terapias? Bueno, en primer lugar, función renal y hepática. Les decía, siempre vigilar en pacientes geriatras que les funcione bien su riñón y su hígado para no afectarlo con este tipo de farmacéuticos, que aunque este es el más seguro, siempre hay un riesgo colateral. Y en segundo lugar, solo en pacientes, y esto es muy raro, pero hay pacientes miniatura que tienen fracturas no unión, fracturas que son jovencitos y tuvieron una fractura que no consolidó correctamente. Y es muy común que sean carporradiales, perdón, que sean radioulnares, ¿no? Sobre todo en el segmento distal de radio y ulna. Y se sabe que en el paciente en el desarrollo, COX-2 es indispensable para consolidar. Entonces, no es que un cachorrito no lo use cuando está fracturado, porque si no, no va a consolidar. Esto no es cierto. Sí van a consolidar. Pero casi en pacientes muy delicados, en extremo delicados, lo evito. Y son casos muy puntuales y muy raros, ¿verdad? Siempre van a ser, si no el primero, una de las primeras opciones. Muy bien, doctor, muchas gracias. Abiel Pérez dice, ¿qué opinión tiene de los condoprotectores de labies? Sí, Abiel, buenas noches, espero estés bien. También lo usamos, se me fue el nombre, espero me lo escribas y me apoyes, amigo, ahí cómo se llama. Lo usamos muchísimo en el hospital también, es excelente producto. Les decía que no puedo hablar y por favor espero que esto no genere ni problema ni confusión. No es que los otros que no estoy usando no sean buenos, pero por motivos se caducan y no es posible tener 5 o 7 diferentes laboratorios, pero el de Labies es uno de los que más usamos, claro. Muy bien, Alfonso Ramírez dice, ¿es posible administrar los condoprotectores de uso humano? Y si es así, ¿a qué dosis se deberían usar?
Ah, qué buena pregunta. Y eso es algo que discutimos siempre. Eso es algo que discutimos siempre con los clientes, que muchos de nuestros clientes están usando condroprotectores, ¿verdad? Y yo te tengo que comentar esto y por favor, una vez más, espero que no se vaya a malinterpretar. Osteocart, Julia Torres, gracias. Osteocart de Labies es el Osteocart. Gracias, Julia, ya me cayó el 20. Ese es el nombre que también manejamos el Osteocart. Les platicaba de uso de farmacia. Si tú recetas o recomiendas un producto de farmacia, dejas de tener una visita en tu clínica. Yo te recomiendo que uses el que tú vendas, no que uses el que yo te estoy diciendo, el que esté disponible en tu ciudad, el que tengas en tu clínica, pero cada vez tenemos menos influencia sobre muchos productos porque la competencia es real, tenemos libre mercado, todo está en línea, hay estas super tiendas que tienen de todo. Lo recomiendas y no siempre tienes una recompra. Mi opinión es, vende un producto veterinario que tiene ciencia detrás de esto. ¿Y cuál es la ciencia? Porque tú dices, ay, pues la molécula es la molécula, y si se va a absorber, se va a absorber. Sí, pero sí han desarrollado investigación que tiene el rango correcto y de pronto te dicen 3-1, 2-5, y no recuerdo exactamente, pero vende algo veterinario. Cuando tú educas a un cliente, le haces un bien a la profesión. Entonces, cuando tú educas a un cliente, así cambie de ciudad, cambie de población, va a llegar con otro colega y le va a decir, doctor, a mí me recomendaron tal producto, ¿usted lo tiene? Y le haces un favor a un compañero. Entonces, por favor, en la medida de nuestras posibilidades, no recetemos fármacos que no sean de medicina veterinaria. Excelente, doctor. Muchísimas gracias. Personal, ¿okay? Bien, con esa pregunta vamos a despedir la sesión de las preguntas y respuestas. Hay algunas más, sin embargo, bueno, por cuestiones de tiempo ya no las vamos a poder leer. Y antes de despedir la charla, doctor, nos gustaría escuchar tus comentarios finales. Muy agradecido. Julia Torres, excelente labor en la presidencia de Convepe Nuevo León. Les esperamos el próximo año en el Congreso. Skenda, muy agradecidos. La labor educativa es la labor más importante, la educación continua. Hay que seguir, a veces parece que uno pica piedra, pero esa labor va a rendir frutos. Muy agradecidos con su tiempo, Dios los bendiga. Espero de algo lo que haya tocado, yo sé que no estamos descubriendo el hilo negro, pero que añada valor a su práctica. Excelente, doctor. Muchísimas gracias. Y Julia, ¿quieres comentar algo antes de despedirnos? No, pues nada, muchas gracias. Gracias, Carlos, por lo que me dices. Pero ya sabes que es un trabajo de todos, es un trabajo de equipo. Y si no trabajamos en conjunto, pues no podemos hacer nada. Y sí, la educación continua, me doy cuenta que la necesitamos todos los días, todos los días, todos los días tenemos algo que cambiar, algo nuevo que hacer y tenemos que seguir actualizándonos. Ahorita hay una oferta súper grande, gratis, cobrada, o sea, de todas. Hay que aprovechar y como dice el doctor Martínez, hay que usar los productos que están hechos para la línea veterinaria, o sea, ese es básico. Y también cada producto que recetemos en nuestras clínicas, en nuestra práctica diaria, pues hay que ponernos a leer un poquito, ¿no? O sea, a veces hay mucho marketing y nos confiamos de eso y hay que buscar un poquito más atrás. Acuérdense que la medicina se basa en evidencia real y entonces, pues creo que eso es lo más importante. No busquemos precios, no busquemos
o sea, cosas baratas, o sea, busquemos lo que funcione y lo que traiga ciencia siempre atrás. Eso para mí es importante. Y pues gracias a Iskenda, como siempre, a Israel, a Citlali, y espero que pronto nos podamos ver, ahora sí, ya pronto. Para darnos un abrazote, ¿no? Así es, claro que sí. Muy bien, Julia, muchísimas gracias. Gracias por recomendarnos a un gran médico como el doctor Carlos. Espero que no sea la última vez. La verdad es que estamos platicando que pues lo queremos invitar muchas veces, si se deja, ¿verdad? Sí. Es de que muchas gracias, excelente charla, excelentes comentarios y bueno, pues eso obviamente hace que estemos generando mucho más contenido. Así es de que les agradezco a ambos. Doctor Carlos Martínez, en nombre de todo el equipo de Iskenda te mandamos un fuerte abrazo. Gracias por haber compartido esta noche con nuestro auditorio de una manera tan magistral. Y bueno, pues nuevamente gracias a la doctora Julia Torres por la vinculación. No de nada, gracias a ustedes. Muy bien, pues vamos a despedir la charla. Estén pendientes de las redes sociales, ¿de acuerdo? Y para que también vayan viendo las próximas transmisiones. Que tengan una excelente noche. Hasta luego.